Bueno, ahora, continuando, viene el concepto de integral. Realmente yo sé que la mayoría de ustedes apenas está viendo esto y no es que se asusten. Yo pues les voy a explicar lo que necesitamos, lo que es importante que sepamos de la integral, lo que vamos a utilizar, y realmente no nos vamos a meter muy al fondo con esto. Sí, o sea, realmente lo vamos a ver, el concepto, la idea y lo que nosotros vamos a necesitar. Son nociones. Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es una integral? Una integral se representa por este símbolo. Entonces me indica la integral desde un punto A hasta un punto B. Entonces, ¿qué quiere decir? La integral desde A hasta B, ¿sí? De una función. ¿Cuál es la función? Esta curva que está acá, ¿sí? Una función respecto, ¿sí?, de una variable, por ejemplo x, va la función con respecto a diferenciales. ¿Cuáles son los diferenciales? Lo que se tiene en esta parte, o sea, un dx, ¿sí? O sea, el eje de las variables independientes. Esto representado se escribe de esta manera. Pero, ¿qué significa? Primero que todo, nosotros sabemos que todas las operaciones tienen su inversa. Por ejemplo, si nosotros decimos vamos a pasar a un lado a multiplicar, está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces la inversa de la multiplicación es la división. Si nosotros decimos vamos a pasar al otro lado a sumar, entonces pues es una resta, pasa al otro lado a sumar, entonces la inversa de la suma es la resta. ¿Sí? La inversa de la resta es la suma. Ahora, ¿cuál es la inversa de una derivada? Entonces es una integral. Entonces, este proceso completamente contrario, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una integral que no está definida, ¿sí?, en pocas palabras, que no aparece el punto A, ¿sí?, no aparece ni A, ni aparece B, entonces es simplemente así, es una integral indefinida, no tiene un límite. Entonces simplemente se hace una integral como una función. Entonces es una antiderivada. ¿Qué es eso? Entonces imaginemos que nosotros tenemos la siguiente función. Tenemos la función igual a 3t, ¿sí?, 3t cuadrado más 2t, ¿sí? Un ejemplo cualquiera. Si nos dicen, halle la derivada de esto, entonces nosotros decimos, pues la derivada de esto la representamos con una comita. La derivada de esto es el 2 que está en el exponente, baja a multiplicar, entonces me queda 2. 2 por 3, 6, t, ¿cierto? Y en este pedazo, más el 2 que está ahí, o sea, el 1 que está acá, baja, entonces me queda 2 por 1, 2, ¿sí?, por t a 0, pues quedaría simplemente el 2. Entonces, esto es mi derivada. Ahora, si yo integro esto, pues si yo le aplico una integral a esto, entonces se supone que me tiene que volver a lo anterior. Si yo le aplico un proceso de división y luego de multiplicación por lo mismo, entonces se supone que tiene que tener el producto original. Entonces yo digo aquí, yo digo acá. Si yo hago la integral de esto, entonces va a ser que la integral de f' va a ser igual, ¿sí? La integral de f' va a ser igual a el número que está aquí se maneja como constante, y la integral de t, lo que yo le hago es sumar un número, ¿sí? Entonces yo digo, acá es como si fuera t a la 1, entonces t a la 1 más 1, t a la 2, dividido entre el número que está en el exponente, o sea, exactamente lo contrario.
Si yo antes pasaba a multiplicar, ahora paso este número a dividir. Más, entonces me queda el mismo número 2 por t. Porque es t a la 0, entonces t a la 0 más 1, entonces me queda t a la 1. Y acá cancelo. Y me queda 3, 6 dividido en 2, me queda 3. Y así tengo la función original. Pero hay que tener en cuenta que pasa algo sumamente interesante. Que aquí va a aparecer otra función que le ponemos un más c. ¿Qué quiere decir este más c? Que no sabemos si acá había otro número, digamos, había un 1. Cuando yo derivé, me dio exactamente la misma función de antes. ¿Sí? O sea, la derivada con el más 1 o la derivada sin el más 1 no cambia mi operación, no cambia la derivada de esta función. Y cuando yo integre, pues no solo me volvió esta parte, no me volvió el más 1. Entonces yo le pongo un índice que es más c, que me indica que hay un número perdido, ¿sí? Que no sabría cuál es. Ese es el concepto de una función, una integral sin definir. Realmente nosotros nos vamos a quedar con funciones sencillas. ¿Cuáles son las sencillas? Las polinómicas, o sea, así como esto, derivo, baja, resto 1, sumo 1, y las trigonométricas. Entonces, ¿qué hay que saber? Que la derivada, que la derivada de un seno, es un coseno. Entonces, a veces creo que es lo que hay que saber. Acá voy a poner la función y aquí voy a tratar de poner su representación en derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que si derivamos el seno, me va a dar un coseno, ¿sí? De la misma función. Si yo quiero derivar un coseno, entonces la derivada del coseno me da menos seno de esa misma función. ¿Sí? Y principalmente esas dos. ¿Sí? Si yo quiero, bueno, pues la gente se utiliza poco, pero pues ahí yo les diré cuáles son las derivadas. No hay problema. Si ustedes llegan a tener alguna duda de cuál es la derivada de esto, pues ya sé que me pueden preguntar en clase o hacemos algo más detallado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos la integral del seno, entonces me va a dar un menos coseno. Y si tengo la integral del coseno, ¿sí? Me va a dar un seno. Porque es lo contrario, es pasar de la integral del coseno, entonces me daría seno. Y si tengo la integral del seno, entonces el resultado es el menos coseno. ¿Sí? O sea, es la operación inmediatamente inversa. Ahora, si lo vemos como una función definida, nosotros decimos, no, pues es una antiderivada. Pero si lo vemos como una integral definida, esto es indefinida. Aquí esto es indefinido. La siguiente es una integral definida, o sea, con límites. Me representa un área bajo la curva. ¿Qué quiere decir esto? Y ya lo vamos a ver. Primero, dice acá una suma de rima. Entonces, ¿qué es una suma de rima? Una suma de rima nosotros la representamos con el símbolo de sumatoria. ¿Sí? Es la sumatoria de una función. ¿Cuál función? Una función f de x sub y. ¿Sí? F de x sub y por un delta de x. ¿Sí? Desde un i igual a 1, bueno, desde un i inicial hasta un IA, ¿sí? Desde i igual a hasta b. Realmente es
es esa operación. Desde I igual a A hasta E. Sería algo así. Pero, ¿qué representa esto? Miremoslo de la siguiente manera. Nosotros tenemos, o sea, cuando esta parte, cuando estos límites, cuando este delta X se hace muy pequeño, ¿qué es lo que pasa? Que ya el área bajo la curva comienza a tener mejor resolución. Miremoslo de la siguiente manera. ¿Qué es f de xy? Es la imagen de la función evaluada en el punto y. Digamos que este es nuestro punto y, aquí. Pero nosotros decimos la imagen, pues es esta función, este valor. Pero ¿esto qué me indica? La altura. ¿Sí lo ven? Me representa una altura. ¿Qué es delta x? Pues delta x es el punto desde y hasta y más un pedacito del delta x. Entonces eso me da la base por la altura. Esto me representa el área de este pedacito que está acá. Pero la representaría de una forma completamente triangular, rectangular. Entonces me representa como puros bloques así de esta manera, digamos como de una manera bastante, sí, o sea, puros bloques así. Pero ¿qué pasa cuando este delta x comienza a tender a cero? O sea, el límite cuando delta x tiende a cero. Entonces lo que nosotros tenemos es que esto deja de ser una suma de Riemann y pasa a ser una integral. Este se me quedó. Pasa a ser una integral. Una integral desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? De una función f de x, ¿sí? F de x por un delta x, pero como ya es un límite, cuando es muy pequeñito, entonces ya no hablamos de delta x, sino que hablamos de una diferencial, o sea, algo muy pequeñito, porque fue el límite cuando el delta x tendió a cero. Esto realmente es la definición de la integral. Y siempre me va a representar el área bajo toda la curva, desde el punto A hasta el punto B. Por lo cual, cuando la integral es definida, o sea, tiene límites, esto me da un número. ¿Sí? 5, 6, 7, 8. Y ese número me representa el área que hay aquí debajo. Realmente esa es la definición de integral y eso es lo que nosotros vamos a utilizar hasta el curso. Entonces espero que haya quedado claro y sin embargo las dudas pues las entenderemos en clase. Pero realmente no vamos a abordar mucho el tema de la integral porque es un concepto que simplemente lo vamos a quedar. Y ya lo vamos a ver cuando miremos los ejemplos.